Pagar. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Jackie Sánchez, estudiante de cuarto semestre de Medicina de la Universidad Antonio Nariño. Pertenezco al semillero de Educación Médica y en esta sesión hablaré de cómo realizar una investigación desde cero, la cual pues debe seguir un proceso sistemático, que es decir, una secuencia lineal para obtener resultados válidos y confiables. Entonces, a continuación voy a presentar una guía básica para iniciar un proceso de investigación. El contenido es qué es la investigación, el enfoque cuantitativo, el cualitativo, diferencia entre los dos enfoques. Después, los dos enfoques son cuantitativo y cualitativo y me voy a basar más en el cuantitativo. Entonces, es la selección del tema, delimitar el problema de investigación, la literatura, el marco teórico, cómo diseñar la metodología, la recolección de los datos, el procesamiento y análisis de datos, la interpretación de resultados y la escritura del informe de investigación. Ahora, ¿qué es la investigación? La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. ¿Cómo así? Los procesos sistemáticos, críticos y empíricos es un modelo que se ha dado de investigación que es donde pretende obtener por parte del empirismo un conocimiento a partir de la observación de la realidad basada en la experiencia y basada también en una hipótesis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que recordar que no siempre se debe hacer, una hipótesis. Entonces, hay diferentes pensamientos filosóficos, como es el empirismo, el positivismo, la fenomenología. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque lo resumimos a un enfoque cuantitativo y cualitativo, para que sea como un poco más sistemáticos. Entonces, ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar un conocimiento, por lo que la definición previa de investigación se aplica por igual a los dos términos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la parte del enfoque cuantitativo, el enfoque cuantitativo es un proceso como, para entenderlo bien, yo lo veo como cuantitativo es la parte numérica y cualitativo es como la parte ya acción en el campo. Entonces, el enfoque cuantitativo es un conjunto de procesos que es secuencial y probatorio. Entonces, cada etapa precede a la siguiente, pero en la parte cuantitativa, en este enfoque no se debe evadir o eludir pasos. O sea, su orden es como muy riguroso. Entonces utiliza la recolección de los datos para probar hipótesis, no casi siempre se hacen hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. Entonces se genera por medio de una idea, todo inicia desde una idea. Después de una idea se inicia el planteamiento del problema, se define la hipótesis, que es como decir una proposición. Después de la visualización del alcance del estudio, el diseño, el tipo de diseño que yo quiero en mi investigación, empiezo a recolectar mis datos de otras investigaciones. Después de esos datos voy a ver un análisis de datos y después va a haber un resultado con sus conclusiones y su discusión, que la discusión es como lo que los autores, los investigadores quieren mostrar. En la parte del enfoque cualitativo, utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevos interrogantes en el proceso de interpretación. Entonces aquí copié unas fases de un libro de investigación que me pareció muy importante para este tema, entonces que más adelante se los voy a compartir. Primero es la idea, lo mismo que en la parte cuantitativa, después es el planteamiento del problema, pero aquí en la tercera fase, tiene que haber una inmersión inicial en el campo. En la cuarta es una concepción del diseño del estudio. Hay diferentes tipos de diseño. Quinto, la definición de la muestra inicial del estudio y acceso a esta. Por ejemplo, la muestra es que quiero estudiar, supongamos, el riesgo de una enfermedad cardiovascular en la población colombiana. Entonces, la población colombiana sería una muestra inicial, pero pues la población colombiana es demasiado. Entonces, tengo que ir delimitando para que mi estudio así
tenga un alcance. Entonces me voy a basar en donde hay más riesgo, supongamos en Bogotá. Entonces así voy delimitando. En la sexta fase es la recolección de los datos. ¿Cómo voy a recolectar estos datos? Por medio de una entrevista, por medio de la literatura, que ya en la parte cuantitativa, ya la literatura de enfermedades cardiovasculares, pues ya está. Entonces sería como tal la búsqueda. En la parte cualitativa ya sería como voy a tener un contacto con la población. Sexta fase, análisis de los datos. Octava, lo mismo que la cuantitativa, la interpretación de los resultados. Y por último, se hace una elaboración de los resultados. Las dos diferencias, entonces, que la izquierda es la cuantitativa, que es la parte numérica, que es la parte donde se establece más como las estadísticas. No quiere decir que en la parte cualitativa no puedo hacer estadística, pero en la parte izquierda sí es como más de reunir información. Y en la parte derecha, como ya lo había dicho, es como más como un diario de campo, como tipo etnografía. Entonces, así es donde tengo más contacto con la población. Ahora, la selección del tema. La selección del tema es... Primero es elegir un tema de interés y que sea relevante para el contexto en el cual se encuentra. Entonces estamos en la parte de la salud, en la parte de la medicina. Entonces todo empieza por medio de una idea, una inspiración, una oportunidad, una necesidad de cubrir huecos de conocimiento, una necesidad de resolver una problemática y una conceptualización. ¿Qué pasa con la inspiración? La inspiración pues se basa en los intereses personales de cada investigador, pero esta no va a ser suficiente. Se requiere como que trabajar en el tema en el cual yo me inspiré, por así decirlo, y tengo que ir puliendo esa idea. Ahora, necesidad de cubrir huecos de conocimiento. Entonces, por ejemplo, un ejemplo sería el trasplante de materia fecal. Eso sería una idea, y como es el auge ahorita de la inmunología, entonces, al igual que con el virus oncolítico, tengo que buscar qué es lo que falta. Y eso que falta, tengo que irme hacia esa parte. Después sigue la oportunidad que surge cuando por facilidad podemos indagar sobre ese tema. Entonces, ¿cómo puedo indagar sobre ese tema? Sí, es muy importante que, aparte de la literatura que uno encuentre en la base de datos, hablar con expertos, hablar, por ejemplo, en la parte de lo que acabo de decir, de inmunología, pues hablar con profesores que sean expertos en el tema, bueno, cosas así. Después, necesidad de resolver una problemática. Entonces, por ejemplo, una problemática pues sería el calentamiento global. La conceptualización sería detectar un fenómeno o un problema de investigación pues que requiera indagarse a profundidad. Después sigue la fase de delimitar el problema de investigación. Definir el problema o la pregunta que se desea responder. O sea, definir claramente es muy importante, porque a veces cuando uno está iniciando en la investigación, y lo digo como estudiante, uno tiende a expandirse mucho. Entonces ahí es donde llega el docente y empieza como de lo macro a lo micro. Por eso es que hay un acrónimo que se llama PICOT, que yo lo utilizo, pues no siempre se utiliza, pero pues en mi caso yo siempre lo utilizo, que PICOT significa la P, pues como estamos en la parte de la salud, sería la P, sería paciente, la I sería como la intervención que quiero hacer, supongamos la diabetes, entonces paciente, la intervención es, bueno, como el paciente es diabético, la P, la I, una intervención sería... ¿Qué tipo de insulina le sirve al paciente? ¿La insulina A o la insulina B para diabetes mellitus tipo 1? La C es la comparación. Entonces tengo el fármaco A y el fármaco B. Entonces voy a hacer una comparación. La O son los resultados, que es lo que yo quiero lograr con esta investigación. Y la T es el tiempo. Entonces con este acrónimo me va a ayudar a volver más micro la investigación que quiero. Y de ahí también me ayudan mucho los objetivos,
que casi siempre en los trabajos académicos es objetivo general, un objetivo general y 3 específicos. Pero entonces estos objetivos deben expresar con claridad, ser claros, específicos, también deben ser medibles y apropiados y claro está, deben también pues ser realistas. Por la parte, bueno, la viabilidad es qué tan viable o factible es mi estudio. Entonces, pues hay que tener en cuenta también el grupo con el cual uno va a trabajar, pues, que sea un grupo que también le guste la investigación y que sea un grupo comprometido, pero aparte de eso, si es el caso, qué recursos van a utilizar, si necesitan recursos financieros, eso sí les va a ayudar. En este caso, la universidad sí les va a ayudar. Bueno, después sigue la revisión de literatura existente, que es lo más, creo que esto es una de las cosas más importantes de estos enfoques, de estos dos enfoques, que se ha estudiado, sobre el trasplante de materia fecal y que microbiota de materia fecal y qué vacíos o áreas de mejora existen. Luego, bueno, por la parte personal, el marco teórico es un poco complicado porque pues se reúne claramente toda la información que uno ha investigado, pero no es difícil. Es de mucha dedicación y asesoría, pues en este caso, de los docentes. Entonces, en mi experiencia, a mí me gusta organizarlo en una parrilla de Excel. Hay software, pero pues como estudiante no tengo como, por así decirlo, la posibilidad de adquirir un software, porque hay algunos que cuestan, pero entonces ya les voy a mostrar más adelante una investigación que hice y como los ítems que puse en Excel para que quedara más organizada la información. Entonces, pues, si no tengo preguntas bueno, todo siempre tiene que tener pregunta de investigación, pero pues también puedo tener una hipótesis. Una hipótesis, ¿qué quiere decir? Es una proposición. Entonces, cuando uno tiene una proposición, uno tiene que a medida que va investigando, esa hipótesis que uno hizo desde el principio, si cambia o, me está respondiendo esa hipótesis. Después reúno la información y aquí puse el muñequito como estresado porque realmente no lo he visto en mi caso, sino que en casi todos mis compañeros he visto que para redactar, pues redactar en sí es difícil, pero para eso uno debe iniciar solamente con una idea. Y la paloma, pues quiere decir pues, que tiene que haber tranquilidad, porque en la investigación no es como todo correr, sino pues es también de dedicación y es de tiempo. Bueno, aquí están bases de datos, están metabuscadores, que es Google Académico, son las que yo he utilizado y puedo recomendar como estudiante. Pueden haber más, pero estas son las que yo he utilizado. Entonces está Scopus, Clinical Key, Science Direct, Springer Link. En este caso, por ejemplo, lo que a mí me ha pasado es que Springer Link es muy celoso para compartir los artículos. ¿Qué quiere decir celoso? Que pues que van a cobrar un artículo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Me voy a una plataforma que se llama SciHub, que es una plataforma donde uno pone el DOI del artículo. Para mí el DOI del artículo es como la cédula del artículo, el código del artículo, lo pongo aquí y en algunas ocasiones me envía el artículo. Entonces, pues, eso pues, también es muy bueno como estudiante para uno adquirir este tipo de material, porque pues va a haber un sesgo en esta investigación. Si por ejemplo yo encuentro un artículo que me parece interesante y no lo puedo descargar, ahí ya hay un sesgo. También está la Universidad de Oxford, también me parecen muy buenos los artículos que más adelante les voy a mostrar un artículo de la Universidad de Oxford y es un artículo, o sea, son artículos muy bien hechos. Está Ovid, EBSCO, Medline, está, bueno, Biblioteca Cochrane. La Biblioteca Cochrane utiliza mucho, son los metaanálisis. Es como decir la investigación top. El top de la investigación, pues está Cielo, Access Medicine, que es donde uno puede encontrar libros, y está Eureka, pues que son libros de la editorial Panamericana. Y el metabuscador, que es Google Académico. Ahora, cómo diseñar la metodología. Entonces, en cuanto al diseño de la metodología, pues yo ahí coloqué como un mapa, porque realmente es un mapa lo que uno debe
tener como un protocolo de investigación para poder llegar a responder esa pregunta o esa proposición, hipótesis que, pues, que yo realicé de mi investigación. Entonces vamos a utilizar para llegar a un destino, supongamos este destino quiere llegar, entonces sería la brújula. La brújula en este caso es la que me da la dirección. Entonces, ¿qué me da la dirección? El protocolo. Entonces, el protocolo en este caso, ¿qué sería? El diseño. Entonces, como estudiante de pregrado, en este caso creo que para mí, donde uno debería iniciar es desde una revisión integrativa de la literatura. Es como lo más asequible o, por decirlo así, fácil para uno iniciar. Entonces, es solamente revisión de literatura. Entonces, esto sigue unos pasos sistemáticos, algo lineal. Entonces, es como las lineecitas de aquí. Si uno trazara lineecitas, entonces son fases que primero de buscar, que después de buscar, como ya les he planteado, después de buscar, pues tengo que anexar la información en una parrilla. Después están los binoculares, que en este caso serían como el docente que está guiando mi, 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 mi investigación. Eh, También están estos dos instrumentos que me gustan mucho, que está la parte como de como taladrar, por así decirlo, porque es una parte donde uno va a escribir. Entonces, pues la escritura exige un gran nivel de esfuerzo, comprensión y coherencia. Y esta, pues, a uno siempre le toca leer, volver a leer, hasta que el cuerpo como tal de todo lo que uno ha escrito, pues quede como muy bien pulido. Ahora, la recolección de los datos, bueno, también copié esto del libro, es que aquí hay un ejemplo. Entonces, el planteamiento, el objetivo, aquí es de una industria farmacéutica. El objetivo es analizar la relación entre la satisfacción de las recompensas, el grado de responsabilidad, el desarrollo personal y la confianza en sí mismo en los trabajadores de una industria farmacéutica. Ese es mi objetivo. La pregunta, ¿cuál es la relación entre la satisfacción de las recompensas, el grado de responsabilidad, el desarrollo personal y la confianza en sí mismos en los trabajadores de la industria farmacéutica? Ahí no decía en el libro, pero estoy segura que sí utilizaron la herramienta Picot. Si nos ponemos a desglosar toda esa pregunta, podemos ir ubicando como cada palabra en este acrónimo. Entonces, ¿cuál va a ser el plan? ¿Cuáles son las fuentes? Los trabajadores. ¿Dónde se localizan? Bueno, en estas ciudades. ¿A través de qué método vamos a recolectar los datos de entrevista? ¿Y de qué forma vamos a prepararlos para que se puedan analizar por una matriz de datos? Las variables a medir, ¿cuáles van a ser? Bueno, es muy importante uno también identificar las variables, que es la satisfacción de las recompensas, el grado de responsabilidad, el desarrollo personal y la confianza en sí mismo. Las definiciones operacionales son las escalas de un cuestionario que miden las variables de interés, denominado encuesta del clima organizacional. La muestra, como ya les había dicho ahorita, sobre la población colombiana, son 300 trabajadores. Y los recursos disponibles, los económicos suficientes, tiempo, y el tiempo, un mes. Bueno, entonces esta es la parrilla que yo había hecho en otra investigación que estaba haciendo. Entonces, yo le hice en compañía de una docente que me ayudó en esta investigación, que era el código del artículo, era como la palabra clave para mí. Entonces, un ejemplo, diálisis peritoneal. Bueno, yo colocaba el número de las páginas, pues para saber cuántas páginas me tocaba leer. Los autores, para mí los autores es muy importante, porque cuando uno busca artículos, a veces no hay artículos bien hechos. Entonces, bueno, y también pues uno mirando el tipo de autores que han hecho esa investigación, pues uno puede indagar más sobre esos autores. El título, el nombre de la revista, pues también es importante para la parte de la metodología, porque uno en la metodología debe incluir de dónde sacó los artículos. Y el año. El año, cuando uno está buscando literatura y la va a agregar al proyecto de investigación, preferiblemente son 5 años, preferiblemente. Después, el objetivo, el diseño metodológico,
Por ejemplo, es una revisión de la literatura, es un relato biográfico. Los participantes, si es un estudio primario o fuentes de información o bases de datos, la técnica de recolección de datos y la técnica de análisis de datos. Entonces, ¿cómo así todo esto? Cojo un artículo, entonces, obviamente, como son artículos, por ejemplo, si estoy investigando sobre diálisis peritoneal, me va a salir un ejemplo. En PubMed me puede salir 200 artículos, pero de esos 200 artículos, yo tengo que tener mis criterios de inclusión y mis criterios de exclusión. Diálisis peritoneal, ¿en qué? En paciente pediátrico. Entonces ahí empiezo a delimitar mi investigación. Y lo que a mí me ha servido es solamente leer el resumen. Entonces, después de leer el resumen, yo digo, bueno, ¿es viable o no es viable o responde a mis objetivos? Y ahí yo empiezo, según mi criterio, empiezo a escribir. En el artículo que yo encontré, este es el objetivo, el diseño y la técnica de análisis de datos. Ahora, el procesamiento y análisis de datos, es decir, el programa de análisis de los datos por utilizar. Entonces, hay muchos programas para el análisis de datos, pero pues en mi corta experiencia, pues solamente he utilizado realmente es Excel. Entonces, después de recolectar los datos, entonces ahí es donde uno empieza pues con sus otros compañeros, empieza a generar las ideas o empieza a recolectar, mejor dicho, esas ideas si realmente me están respondiendo al planteamiento del problema. Entonces, como me están respondiendo al planteamiento del problema, voy a colocar lo más relevante de esa investigación. Y en ese momento es donde yo voy a colocar mis estadísticas. Ahorita miramos un artículo y van a ver que todo lo que les acabo de decir está como un poco plasmado en ese artículo. Ahora, la interpretación de resultados. ¿Cuál fue el motivo? Para los resultados es analizar los resultados y tratar de entender qué significan en el contexto de mi investigación. Una cosa es en el contexto de la investigación donde yo lo encontré, pero otro es donde qué me hablan en mi investigación. Considerar como estos resultados que se relacionan con su hipótesis o mi pregunta de investigación. ¿Cuál fue el motivo o los motivos que originaron el estudio? ¿Cuál es el contexto en que habrán de presentarse los resultados? Tercero, ¿quiénes son los usuarios de los resultados? O sea, que los pacientes o a veces hacen muchos estudios en ratones. ¿Y cuáles son las características pues de tales usuarios? Ahora, la revisión y la edición. La revisión siempre tiene que tener una revisión constante cada parte que uno va haciendo. Cada parte que uno va haciendo tiene que ser muy constante en revisarla. Y la parte de la edición, ya más adelante les voy a hablar sobre cómo uno lo puede publicar, o sea, cómo uno puede publicar también su artículo. Ahora, la estructura del informe de la investigación que tiene. Como tal, tiene una portada, el índice, que me parece importante pues que tenga su contenido, el resumen. El resumen casi siempre, lo que es el resumen, las palabras clave, es en dos idiomas, el nativo, que es en español, y el inglés, que es el universal. El cuerpo del documento que va a tener una introducción, el marco teórico, la metodología. Para mí la metodología se hace al final. Resultados, conclusiones y discusión. ¿Por qué al final? Porque la metodología es cómo uno hizo eso. Entonces, cómo uno recolectó toda esa información, de dónde la sacó. Entonces, en la metodología van los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, los años como del 2019 al 2023. Y la bibliografía, pues como estamos en salud, referencia a Vancouver. Yo siempre he utilizado la referencia a Vancouver. Y hay diferentes programas que ayudan mucho a las referencias Vancouver. Ahora, por último, es la publicación. En la publicación hay diferentes universidades que es donde a uno que si uno quiere presentar su artículo, hay universidades donde uno debe como tal mirar lo que ellos quieren. Porque uno puede tener muy bien su artículo redactado, pero tiene que tener una estructura. Entonces, según mi experiencia, si uno quiere publicar un artículo, es mejor iniciar desde una universidad. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, si yo quiero presentar mi artículo en Oxford University, supongamos,
es un poco, no es imposible, pero es un poco más difícil. Entonces, pues creería yo que como es una revisión, en mi caso, una revisión de la literatura, pues entonces me voy para una universidad, pues para que en Oxford University no me lo vayan a rechazar. Cada autor debe tener un ID, que es como su ID de investigador. Entonces, es importante que cada uno de nosotros lo tengamos cuando vayamos a publicar. Y por último, bueno, como estoy en cuarto semestre, todavía no he hecho como tal una investigación pues para poder publicar un artículo, pero sí fue algo que yo estudié este es un artículo que yo publiqué con mis compañeras, que es Cuidados enfermeros que modifican conductas alimentarias en adolescentes en la etapa inicial de anorexia. Entonces, esta es la revista de mi universidad, pero no solamente se publicó ahí, sino que se publicó en otra revista. Entonces, aquí como pueden ver, siempre la estructura de un artículo es introducción, la metodología, los resultados, la conclusión y las palabras clave. Entonces, pues para los que quieran de pronto leer, este es el QR del artículo. Ahora, las referencias bibliográficas. Aquí está el libro, si también lo desean descargar, donde yo obtuve la información que les acabo de brindar, que es metodología de la investigación. Entonces, no sé si me alcance el tiempo para mostrarles cómo es un proyecto, o sea, un artículo de investigación para que nosotros vayamos conociendo cómo se debería hacer un artículo de investigación.